pueden ser cosas muy, muy sofisticadas. Y bueno, en realidad esta frase refleja mucho de lo que quiero explicar hoy. Dice, una imagen dice más que 1000 palabras, y en realidad esa frase es muy común escucharla cuando buscamos de qué manera explicar algo que puede ser complejo. Lo que significa esta frase es que una imagen puede transmitir ideas complejas de manera más efectiva que las palabras, ¿no? Y las ideas complejas pueden ser tan complejas como la cosa más difícil de entender que hayamos visto, ¿no? Pueden ser cosas tan complejas que tarden muchos años y que mucha gente trabaje en ellas para poderles dar una explicación. No solo una persona o uno de nosotros trata de explicar algo, sino que pueden ser procesos que tarden mucho tiempo en que se puedan explicar fenómenos físicos o cosas de ese estilo, ¿no? Y para ver la diferencia entre usar una imagen y decir palabras, yo quiero seguir esta charla diciendo que alguna vez vi o pude hacer una narración de algo que vi, y eso que vi es la interacción de la radiación electromagnética del Sol con grandes concentraciones de humedad en la atmósfera en procesos de condensación, generando una descomposición de la radiación del Sol en diferentes longitudes de onda mediante difracción y refracción por el cambio de densidad entre el aire y el agua. Si yo les digo eso con palabras, a lo mejor alguien me entiende y sabe qué le estoy tratando de decir, ¿no? Pero en realidad lo que vi o lo que estoy tratando de explicar es eso, ¿no? Entonces, eso, si yo les hubiera dicho que vi eso, ustedes me hubieran dicho que sí saben qué es, ¿no? Y a lo mejor hasta me pueden explicar qué es. Pero la realidad es que hay fenómenos que hemos estado viendo en la naturaleza por mucho tiempo, los humanos, y después de mucho tiempo le encontramos una explicación, o podemos dar una explicación de esos fenómenos. Seguramente la humanidad vio este tipo de fenómenos y sabían ciertas características, ¿no? Sabían que se presentaban después de que había lluvia, y sabían que si había un día soleado o varios días soleados, pues no iban a ver este fenómeno, ¿no? Entonces era algo muy interesante ver cómo la gente poco a poco fue asimilando lo que estaba pasando, y en la realidad es que ahorita podemos hacer un arco iris de una manera muy fácil con un prisma. Por ejemplo, la luz que nosotros vemos del Sol por el día se puede descomponer con un prisma en diferentes longitudes de onda, que es como está compuesta la luz, y esas longitudes de onda se hacen visibles a nuestros ojos en tonos desde el morado hasta el rojo, ¿no? Pasando por el azul, el amarillo, el verde, todos esos colores. Pero tardaron mucho tiempo los seres humanos en poder entender o explicar ese proceso, ¿no? Otra cosa que tardó muchísimos años en que se pudiera entender es este concepto del átomo, ¿no? Si ustedes ven esa palabra, o yo digo la palabra átomo, nos imaginamos a ver si esto sirve, sí, nos imaginamos una figura como esto, que hasta en el detergente por ahí sale, ¿no? En un detergente, no voy a decir la marca porque luego voy a meter un gol, pero lo que sabemos de los átomos es que tienen un núcleo, una parte aquí en el centro que tiene partículas con carga neutra y partículas con carga positiva, y hay otras partículas que están dando vueltas alrededor del núcleo que se llaman electrones y que tienen carga negativa. Eso es más o menos lo que nos explican en la escuela, ¿no? Pero la realidad es que el concepto de átomo es un concepto mucho más profundo, ¿no? Y más antiguo. Había un filósofo griego que se llama Demócrito, que vivió muchos años antes de Cristo, vivió más o menos del 460 al 370 antes de Cristo, y él propuso que debería de existir, o que debería de haber materia que se pudiera fragmentar en pedazos hasta llegar a un pedazo tan pequeño que ya no se pudiera dividir. Y el concepto de átomo quiere decir indivisible, algo que ya no lo puedo dividir más. Y entonces el concepto más o menos se puede explicar en que si yo tengo una barra de algún material, vamos a pensar en una barra de madera,
y ustedes la toman con sus manos y la rompen en 2 pedazos. ¿Sí? Entonces van a tener 2 pedazos más o menos del mismo tamaño, tiran un pedazo y se quedan con el otro pedazo y lo vuelven a partir a la mitad, y entonces así pueden ir sucesivamente partiendo a la mitad cada pedazo. Pero algo que pueden notar es que cada vez les va a costar más trabajo romper esa barra en pedazos, ¿no? en mitades. Entonces él dijo, si yo sigo haciendo esto muchas veces, partiendo esto a la mitad, va a llegar un momento en que me voy a quedar con un pedazo que va a ser muy difícil partirlo, o ya no lo voy a poder partir. Pero como era un filósofo, no podía hacerlo, ¿no? Pero sí podía pensarlo y generar esa idea. Y entonces la idea era de algo que la materia debería de tener un tamaño hasta donde ya no la pudiéramos dividir. Muchos años después se dieron cuenta que esa partícula o esa parte no era tan indivisible como uno cree. O sea, el átomo sí se puede dividir, ¿no? Pero pasaron muchos años y hubo muchos modelos o muchos dibujitos, ahora sí, ahí se puede explicar esto, ¿no? De los dibujos, mediante los cuales se ha estado dando una explicación de qué es el átomo, ¿no? Cómo funciona un átomo. Y bueno, la idea de Demócrito pues era como una partícula esférica, que esa la adoptó un investigador que se llamaba Dalton, allá a principios de 1800. Y bueno, poco a poco le fueron agregando ideas, conceptos, y le fueron poniendo esto de los electrones, nombre a las partículas, el núcleo, las órbitas, los niveles, la energía que tienen los átomos y todas esas cosas, ¿no? Y el concepto último que hay ahorita es el de una nube de electrones alrededor de un núcleo, ¿sí? Ese es el concepto. Pero más allá de que estos sean meramente modelos o idealizaciones de cómo es un átomo, pues la gente lo que quiere ver es una foto de un átomo, ¿no? Y eso es lo que buscan los investigadores. Ahí aparece la necesidad de mostrarle a la gente, a la gente que quiere aprender o que quiere ver ciencia, cómo puede uno tomar una foto de un átomo. Eso es algo que muchos investigadores han querido hacer por mucho tiempo. Y entonces hay un artículo del 2021 que salió en una revista de divulgación, pero que es muy buena, de muy buen nivel, que se llama Scientific American. Y este artículo muestra una foto donde ellos dicen que esto es una foto de átomos, ¿sí? Es una foto que se tomó con una técnica muy moderna, muy complicada, donde lo que hacen ellos es que ponen una muestra de un material, una muestra muy pequeña, y la bombardean con electrones, con un flujo de electrones muy grande, miles de electrones o millones de electrones están siendo bombardeados, y la dirección en la que los están bombardeando va cambiando. Y tienen unas placas que reciben esa información. Algunos de esos electrones rebotan, otros pasan el material, pero generan una imagen que es esta, y que muestra nubes o grupos o sitios donde están los electrones ahí. Esta es la imagen más actual que hay de un electrón, o de un grupo de electrones en un material. Pero fue necesario el trabajo de muchos investigadores para poder crear esta imagen como una fotografía. O sea, en realidad no es una fotografía como las que estamos acostumbrados a tomar con una cámara, ¿no? Sino que son composiciones de sensores que ellos ponen alrededor de todo este experimento y pueden generar este tipo de imágenes. Pero nos dan una idea más clara de lo que estamos queriendo entender, ¿sí? Otro ejemplo muy interesante de cómo las imágenes ayudaron a entender un fenómeno fue este fenómeno que, bueno, tengo que empezar diciendo que pues, voy a hablar de agujeros negros, pero desde hace muchos años, por ahí de 1783, filósofo, John Mitchell, era un filósofo que le gustaba mucho la naturaleza, ¿sí? Y él propuso, bueno, entre las cosas que investigó él tenía mucha afición por entender la gravedad. Aquí en esta época, hacia 1726 más o menos, murió Newton, y él
ya había creado toda la teoría de la mecánica clásica que conocemos. Entonces, todo lo que se explicaba en la naturaleza desde el punto de vista físico estaba regido por las leyes de Newton. Newton había hecho una revolución en la física, ¿no? Se había separado la física de las ciencias naturales, había química, biología, física, etc., ¿no? Pero él seguía siendo un naturalista y filósofo, y los filósofos pues eso hacen, pensar ideas, hacer ideas de cosas, ¿no? Y entonces él generó esta idea de las estrellas oscuras, ¿no? O sea, él decía, debe haber objetos en el cielo que tengan una gravedad muy fuerte, que ni siquiera la luz puede escapar. Ahí fue la primera vez en donde se pudo proponer eso. Porque él entendía que la fuerza de gravedad era una fuerza que atraía todo y que podría haber esos objetos. Sin embargo, las teorías de la mecánica clásica que había propuesto Newton no le daban para poder demostrar eso. No permitían, haciendo los cálculos, demostrar que pudiera existir eso. No había la teoría para eso. Fue hasta que apareció el famoso personaje Albert Einstein, el científico, que propuso la teoría de la relatividad general en 1915, cuando se pudo modificar toda la mecánica clásica, la física clásica que se conocía, a partir de ese hecho de que la teoría no podía resolver las cosas de física. Entonces él dijo, bueno, pues debe haber otras cosas, ¿no? Y la teoría de Albert Einstein sí permitía que hubiera objetos con mucha masa, supermasivos le llaman, que pudiera generar ese tipo de fenómenos en la naturaleza. De hecho, después de que Albert Einstein propuso esta teoría general de la relatividad, Karl Schwarzschild encontró una solución exacta a estas ecuaciones de Einstein, un año después, en 1916, que describían teóricamente la deformación de un campo gravitatorio por una masa muy grande o una concentración de mucha masa. Y eso era la primera idea que había. Ya teóricamente podían encontrar algo que estuviera asociado con las estrellas oscuras. Todavía no había una muy buena relación. Bueno, en varios años después, hasta los años 60, 1960 y tantos, John Wheeler propuso el término de agujero negro. Aquí fue donde empezó este tema de los agujeros negros, ¿sí? Y en 1964 detectaron una fuente en el espacio de rayos X que le llamaron signos X1. Esta fuente es un lugar, si uno puede capturar rayos X del espacio, uno va a ver que en algunos puntos hay estas fuentes que emiten rayos X muy intensos. O sea, se nota en los mapas de rayos X del universo, del cielo, pues, que están estas manchas, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, en los años 90 se descubrió que casi todas las galaxias tienen un agujero negro supermasivo en su centro. Es una característica de todas las galaxias. Y esta no está en nuestra galaxia, esta que se llama Cygnus, pero hay otra que se llama Sagitario A, y esta sí está en el centro de nuestra galaxia. Y es un agujero negro supermasivo. O sea, también en el año 2002 se confirmó la existencia de este agujero negro y se tiene esta fotografía. Si uno busca Sagitario A en internet, uno puede encontrar esta imagen, ¿no? Y seguramente todos ustedes ya se están imaginando que hace poco, en el 2019, publicaron una foto de un agujero negro, ¿no? Que fue muy famosa y que causó un gran revuelo en todos lados, ¿no? En todos los medios. Sobre todo porque le dijo a la gente, mira, esto es un agujero negro, ¿no? Esta es la manera en que podemos imaginarnos. Bueno, ya no tenemos que imaginarnos un agujero negro, ya podemos verlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa foto se creó en el año 2019 y es la imagen del agujero negro que está en la galaxia M87. Pero fíjense, aquí dice, es la imagen de la sombra de un agujero negro. O sea, había muchas cosas interesantes en el desarrollo de una foto, de una imagen de un agujero negro. Me tuve que traer un acordeón, aquí discúlpenme, pero hay demasiadas cosas importantes que decir de cómo se creó esta imagen.
Lo primero es que, bueno, esta es la imagen, por si no se acuerdan muy bien, pero esta es una imagen que está aquí, donde está el agujero negro. Y lo que dice es que el primer tema que ellos tenían, los científicos, es que querían ver algo invisible. O sea, el concepto de agujero negro es que ni la luz puede escapar de esa gran concentración de luz. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a tomar fotos de cosas que vemos, pues el primer reto era tomarle una foto o tener una imagen de algo que no podemos ver. Entonces, pues ese era un gran problema. Luego, ¿cómo íbamos a poder crear algo que pudiera tomarle una fotografía a un objeto que está a 55 millones de años luz de la Tierra? O sea, los agujeros negros están muy lejos de la Tierra, demasiado lejos. Una analogía que podemos ver, que podemos imaginarnos, es que es como si nosotros quisiéramos leer un periódico estando en Nueva York y el periódico en París. O sea, imagínense cómo puedo leer un periódico de un lugar de Nueva York hasta París, ¿no? Entonces, pues tenían que construir un telescopio muy grande, ¿no? O muy potente. Entonces, lo que hicieron los investigadores fue ponerse de acuerdo entre la gente que trabaja con todos los telescopios del planeta, o varios telescopios, y sincronizar los telescopios. Hicieron una red de telescopios en todo el planeta, y entonces los ajustaron, pero hasta el reloj estaba perfectamente ajustado de esos telescopios. Las condiciones climáticas tenían que ser ideales para poder hacer observaciones. Y el problema de hacer todas esas observaciones por mucho tiempo fue que se generaron una gran cantidad de datos. Bueno, era tal la cantidad de datos que se tenían que generar en cada telescopio que no los podían transportar por internet. O sea, no podían conectarse de una computadora a otra para bajar los datos. Tenían que quitar los discos duros de las computadoras, subirlos a un avión y llevarlos al lugar donde estaban procesando los datos. Y pues obviamente usaban computadoras, supercomputadoras y algoritmos muy avanzados, ¿no? Ahí empezaron a hablar de un término o de una cantidad de información que se puede almacenar en los discos duros que se llama petabytes. No sé si lo han oído, ahorita vamos en los terabytes. Uno, si ahorita compra una computadora más o menos nueva, buena, anda por el 1 terabyte, 2 terabytes de disco duro, pero ellos estaban hablando de petabytes, y los petabytes son, un petabyte son 1000 terabytes, ¿no? O sea, para que más o menos tengan una idea de cómo era eso, ¿no? Bueno, el otro caso era que tenían que coordinarse como 200 científicos, que eran los que estaban trabajando en eso, y bueno, había muchas cosas que se tenían que hacer nuevas para procesar todos los datos de estos telescopios que estaban midiendo, ¿no? Y bueno, la persona encargada de generar esta imagen, de que lideró todo el equipo de trabajo, fue Catherine Louise Bowman, que es una ingeniero en computación que trabajaba en Estados Unidos, y ella fue la que logró hacer esa primera imagen, o a quien se le atribuye el liderazgo de haber creado esta imagen, ¿no? Es una persona muy importante en Estados Unidos, ganó mucho renombre por su trabajo, y también tiene una parte muy interesante, ¿no? Que ahorita que estamos en las redes sociales, pues ella publicó esta foto. Esta foto es de cuando ella estaba trabajando en un instituto ahí en California, donde estaban procesando todas estas imágenes, ¿no? Y aquí ella publicó, bueno, esto está en inglés, no sé si lo alcancen a leer, pero básicamente dice que puso esta foto porque se estaba acordando de cuando estaba observando con mucha incredulidad cómo la imagen que alguna vez hice del agujero negro estaba en proceso de ser reconstruida. Esa foto alguien se la tomó cuando ella estaba trabajando en todo el proceso de crear esta imagen, ¿no? Es una imagen muy interesante, porque pues es un laboratorio ahí donde están trabajando todos estos investigadores, ¿no? Y ahí está otra imagen que uno puede ver fácil en internet de esta investigadora, donde están todos los discos, ¿no? Así como que le llegaban los paquetes de discos y pues tenían que instalarlos en supercomputadoras para poder procesar todo esto. Fue un trabajo de muchos años, la parte de generar la imagen, aparte de generar el concepto y entender que era un agujero negro.
Entonces es una historia bastante interesante. Bueno, cambiando un poquito el tema, esta es otra imagen que uno puede ver con regularidad en algunas ocasiones, y uno se imagina algo, ¿no? ¿Qué les viene a la mente con esta imagen? ¿Se acuerdan? El DNA. Esta es una imagen también que se hizo muy famosa en su tiempo, la del DNA, y revolucionó la ciencia. Los investigadores que descubrieron esta imagen, bueno, antes de tener, bueno, ¿por qué es importante crear estas imágenes, no? ¿Por qué? Porque alguien se tomó el tiempo de generar una imagen de algo que sí medio se sabía. Primero, antes de tener una imagen del ADN, los científicos sabían que el ADN era material genético, pero no sabían cómo estaba organizado ni cómo funcionaba. Entonces eso era una cuestión que ellos querían resolver. Descubrir su estructura, o sea, su forma, era clave para entender cómo se copia y se transmite la información genética. Que eso también, pues, para las cuestiones de enfermedades y todo ese tipo de cosas, es muy importante. Dice ahí que si no se hubiera obtenido una imagen, hubiera sido muy difícil deducir su forma y funcionamiento. Pero bueno, entonces, alguien estaba haciendo un trabajo muy importante y muy para ellos y para la ciencia, para poder generar esta imagen del ADN. Y bueno, pues el trabajo resultó en un premio Nobel, ¿no? En el año 1962 a estos 3 investigadores les dieron el premio Nobel. El primero que está aquí es James Watson, y luego está aquí Francis Crick y Maurice Willis. Willis y Crick estaban en Inglaterra y Watson estaba en Estados Unidos. Había este tipo de trabajo, ¿no? Les dieron un premio Nobel en el área de fisiología o medicina, ¿no? En ese año. Pero hay una historia un poquito extraña ahí en la obtención de este premio Nobel, y por eso puse la foto de Rosalind Franklin, que está aquí. Ella no recibió el premio Nobel. Bueno, no es una justificación, pero lo que yo alcancé a ver en esta investigación que hice para poder hacer esta presentación es que hubo un poco de riña entre ellos, ¿no? Y básicamente ella fue la que logró tomar la foto para descubrir esta estructura, pero no se le dio el crédito, ¿no? Lamentablemente también ella murió 4 años antes de 1962, y bueno, como que hubo una injusticia realmente ahí con ella, ¿no? Pero de todas maneras, la historia de ella es muy interesante. Ella era química, pero hacía un trabajo de cristalografía de rayos X. Y algo que dice en la literatura es que ella era muy buena con esa técnica, y por eso la invitaron a trabajar a Inglaterra con estos investigadores. Y ella logró, con su estudiante de doctorado, ella logró crear esta foto. Esta foto es lo que se conoce como la primera foto del ADN que se logró obtener. Y algo que describen es que aquí hay una X, o aquí hay unas manchas que forman una X, y le atribuyeron a eso la forma de la helicoidal, ¿no? de las 2 espirales que se están torciendo. De hecho, algo que sucedió aquí es que lo que dicen en la literatura es que Wilkins le mostró esta foto a Watson, y de ahí sacaron esta, pues, como maqueta o esta estructura donde explicaban cómo era la estructura del ADN, ¿no? Después ya, bueno, si uno busca más en internet, hay este tipo de diagramas donde asocian esta forma de la estructura del ADN con todas estas características de la foto que están aquí tomando, ¿no? Pero en realidad la foto la tomó Rosalind, y bueno, ellos dos trabajaban con ella, ¿no? O ella trabajaba con ellos dos, pero era un equipo de trabajo, y bueno, ahí hubo una cuestión donde pues ella no salió en el premio Nobel, pero hizo un gran trabajo para poder desarrollar esta fotografía, ¿no? Y bueno, por último, voy a platicar algo del trabajo que yo hago, que es otro tipo de actividad científica
donde también tenemos que hacer dibujos o gráficas y que lejos de ayudarnos a explicar cosas nos generan más interrogantes, ¿no? Pero pues eso es lo que buscamos, ¿no? Que el trabajo de investigación que hacemos nos ayuda a tener más trabajo con interrogantes. Si alguien algún día explicara ya todo, pues ya nos dejaría a los demás sin poder hacer nada, ¿no? Entonces, como dijo Alejandro al principio, yo trabajo interacción océano-atmósfera, pero a veces también me gusta meterme aquí al lago de Chapala. Y bueno, hicimos un trabajo el año pasado donde andábamos queriendo ver qué pasa con el lago, ¿no? El lago de Chapala es muy importante para nosotros, para aquí, para la zona metropolitana de Guadalajara y para todos los lugares, todos los sitios turísticos que hay aquí alrededor. Entonces construimos una boya que la instalamos aquí más o menos enfrente de Chapala. Aquí está Chapala, la instalamos aquí a unos 4,5 o 5 metros de profundidad, y la boya, bueno, pues es una estructura que flota, esta parte flota y tiene una estación meteorológica aquí arriba y tiene sensores de temperatura aquí abajo. Entonces lo que queríamos es ver cómo se calienta el agua del lago en varios días, ¿no? Dejamos la boya ahí varios días, y aquí les voy a mostrar una gráfica de la radiación solar en la estación, en el sensor de radiación solar que está aquí arriba, y esta es la temperatura en el primer sensor que está aquí pegadito a la superficie del lago. Entonces hasta ahí pues no hay nada raro, ¿no? La radiación solar todos los días sube y baja. Aquí hay unos valores de cero, porque es la noche cuando no hay radiación solar. Y aquí, bueno, estaba empezando la temporada de lluvias, y estas variaciones pues son porque habían días nublados. Esto sí lo alcanzamos a detectar. Son días nublados que llovía. Y en el lago pues la temperatura sube y baja todos los días. Noten aquí como en la noche se va enfriando más el lago. Sube la temperatura, baja y se enfría, y aquí no se calentó tanto porque ese día estuvo nublado, ¿no? Entonces hasta ahí, bueno, más o menos. Lo que nos gustó es que los sensores de abajo pues no se comportan igual. Lo primero que vimos es que no se comportan más o menos como esto, sino que hay un pulso muy fuerte aquí, hasta los 3 metros de profundidad. Hay algún fenómeno dentro del lago que hace que de repente suba mucho la temperatura. Eso es lo que observamos, ¿no? Así a vista. Uno ve que en el mismo lapso de tiempo, aquí 1 metro abajo de la superficie, en el tiempo que se calentó acá arriba, aquí no se calentó nada, aquí tampoco, no se calentó mucho, pero en algún momento del día, ya cuando está bajando la radiación solar, en toda la capa, en todos los 3 metros de agua se calienta. Y entonces, pues salen las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que lo está causando? Sobre todo porque es a final del día, ¿no? Y ese es el trabajo de investigación que estamos haciendo ahorita, tratar de explicar esto. No tiene relación, por ejemplo, ahorita que digo, pues San Juan Cosalá está allí y ahí hay mucha actividad geotérmica, ¿no? Sí. De hecho el agua sale caliente, entonces sale caliente. A lo mejor está cercana, ¿no? a alguna fuente, por eso de abajo, y por eso esos estratos de agua están más calientes. Sí, puede ser, pero ¿qué los manda para acá? Todos los días, ¿no? Porque ahí está Chapala, como dijo usted, el sensor ahí. Aquí está Chapala y aquí está la boya. Que está más o menos donde está. Aquí está, por aquí está el no es muy lejano, entonces. Por acá está San Juan Cosalá, ¿no? San Juan Cosalá, sí. Pero o sea, si fuera un flujo, tendría que haber algo que lo impide aquí, y luego manda todo el agua caliente. Y luego aquí otra vez se enfría, manda agua caliente, se enfría. Tenemos la duda de exactamente qué está pasando. ¿Por qué no han movido el sensor al otro extremo de la laguna, a ver si también, o en las partes? Eso es lo que queremos hacer nosotros, es poner otro sensor por acá, otra boya como está por acá. Porque en realidad al lago le entra agua de Lerma. Sí, por acá. Y luego le sale como Santiago. Acá llega al mar como Santiago. Esta es la entrada del río Lerma y esta es la salida. Ajá. Y estamos hasta acá nosotros. Entonces, a lo mejor en otros extremos del lago se comporta sucede otra cosa, ¿no? Pero la realidad es que esta pregunta, o nos permite hacernos la pregunta, ¿qué produce este fenómeno en Chapala? Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Podemos ir a tomar datos y podemos ir a creer que las cosas funcionan de una manera, pero nos damos cuenta que no es así. Y eso es lo que nos gusta hacer.
encontrarnos este tipo de cosas para empezar a buscar respuestas, ¿sí? Bueno, ya por último, quiero explicar una parte también de cómo lo hacemos. Bueno, normalmente para resolver un problema de física, que es lo que siempre andamos pensando, una cosa importante es que tenemos que plantear el problema, ¿no? Como esto que les mostré de Chapala, yo planteo un problema, ya expliqué cuál es el problema. Luego busco un desarrollo matemático que me permita encontrar una solución, si es que la hay. No siempre hay una solución, o no siempre la puedo encontrar yo, ¿no? A veces el planteamiento lo hace un filósofo griego hace no sé cuántos años, y luego el desarrollo matemático lo hizo alguien más y la solución la encontró otra persona. Esto puede tardar muchos años, pero al final de cuentas podemos visualizar ese fenómeno físico. Es lo que hacemos, ¿no? Y lo podemos visualizar de varias maneras, con modelos conceptuales, modelos físicos, matemáticos, modelos gráficos, modelos analógicos. Y hay otra parte importante, la observación de un fenómeno está limitada a nuestras capacidades, a nuestra vista, pero ya no. Ahora la observación de un fenómeno, por muy pequeño que sea o por muy grande que sea en el universo, podemos intentar hacer algo para visualizarlo, siempre que creamos que está ahí. Entonces, desde el inicio de la estructura para resolver un problema o hasta el final, cuando queremos llegar a visualizar los resultados, tenemos que hacer dibujitos. Perdón la expresión, pero unos muy complicados, realmente muy complicados, y otros no tanto, ¿no? Entonces, hay figuras que hacemos para explicar teorías y fenómenos abstractos, hay figuras que hacemos para explicar resultados y fenómenos físicos, y figuras que generan interrogantes y requieren una explicación. Pero las figuras, los dibujitos, siempre están en nuestros procesos. Y esto es para la biología, la química, la física y muchas áreas de la ciencia, ¿no? Pues eso sería todo lo que quería platicarles. Muchas gracias por su atención.